È un mondo difficile e vita intensa. Felicità a momenti e futuro incierto. Hey, ¿qué pasa, fises y tiburones? Voy a grabar un vídeo que puede ser un poco espeso, ya aviso desde el principio, porque voy a hablar un poco de números, no voy a editar el vídeo, lo voy a intentar hacer así del tirón. Y bueno, la intersección de sucesos. Vamos a utilizar la intersección de sucesos para de forma mental poder combinar tantas variables como queramos. Esto viene un poco de la página web de Poker Matemáticas, que está muy guay, la verdad, si no la conocíais. De hecho, aquí en la ventana principal tienen una fórmula, ¿no? de un poco para triunfar en el póker, que está bastante bien. Pero bueno, lo que nos interesa es la intersección de sucesos. También podríamos usar la unión de sucesos porque es más o menos parecida. Lo que cambia es que se utiliza la probabilidad contraria de aquí. Por ejemplo, 65% de OR, pues por X. Pues aquí sería en vez de 65, 100 menos 65, que son 35, por X. Y la fórmula es un poco más compleja, aunque se puede resumir. Pero vamos directamente a la intersección de sucesos. Y básicamente lo que nos interesa es esta parte de aquí. Esta es la fórmula. Que bueno, en este caso dice, si la ciega pequeña foldea un 88% de las veces y la ciega grande foldea un 80% de las veces, la probabilidad combinada de que ambos tiren sus cartas sería un 70,4. Esto lo hacen dividiendo entre 100 ambas cifras y multiplicándolas entre ellas y luego el resultado lo multiplican por 100. Para hacerlo mentalmente, dividiríamos entre 10, porque siempre van a ser, o sea, se puede hacer de mentalmente porque siempre va a ser una cifra con decimales. Los decimales, pues si es coma 5, le sumamos luego, multiplicamos y sumamos la mitad, ¿sabes? En plan, 8 por 5, 8 por 4,5. Pues 8 por 5, 40, más la mitad de 8, 4. Vale, sí que es cierto que de esa forma no va a dar los números exactos correctos, pero se acerca bastante. Y bueno, pues también nos dice cuál sería, por ejemplo, utilizar esta fórmula para saber la probabilidad de un backdoor de color, la probabilidad de que salga en el TAR, ese color que nos vale, es de un 21%, en el river un 19%, por lo tanto 2,1 por 1,9, podríamos hacerlo incluso de cabeza de aquí también, sería 4,16. Entonces, esto un poco aplicado con un ejemplo sería, no, este de aquí. Vale, bueno, esto es un hash cualquiera, da igual cuáles son las estadísticas, ahora comento solo este caso. Entonces, nos interesa utilizar la intersección de sucesos, bueno, para calcular el backdoor de color o el fold de SBB, como ponen en ese ejemplo, pero sobre todo yo lo utilizo para definir la fuerza de esa estadística cuando apuesta o cuando foldea de forma combinada. En este caso, del HUD tendríamos en este caso un leak que sería CBTA, no CBTA en el flop, OP, un 61% de las veces. Aquí tenemos la CBET, que es un 39%. Entonces, si CBTA un 39, pues 100 menos 39, 61% de check. Y el fall al float sería un 74%, que es esto que está aquí marcado. Por lo tanto, la probabilidad combinada de que juegue check sería 61 dividido entre 10, 6,1, pero bueno, redondeamos para hacerlo mentalmente, 6 multiplicado por 74 dividido entre 10, 7,4, pues sería 6 por 7, podríamos decir, que son 42 y le sumamos un poco, le sumamos 3 o 4. Y nos da, bueno, el 45, ¿vale? Se puede hacer, como digo, como con tantas estadísticas como quieras. Y en este caso te determina si es explotable ciertos movimientos. Podríamos decir, es que depende de la estadística y el caso. Pero bueno, está claro que, y otro ejemplo drástico, digamos, si tuviese un 100% de for al float, sabríamos que su rango de check es débil. Es débil porque siempre, el 100% de las veces, foldea.
Normalmente, cuanto más débil es el rango de check, más se fortalece el rango de cebet, lógicamente, ya que no tiene manos medias, baluf, que se estén chequeando. Digo generalmente porque depende. Si el rival tiene un pre-flop raise de un 60% y cebetea un 40%, igual se está pasando de la raya porque tiene un 60% de pre-flop raise, ¿vale? O si cebetea un 100%, aunque tenga este rango, pues también, y su rango de check sea siempre para fold, igual se está pasando de la raya. Pero sí que nos define que cuanto bueno, y luego habría que contextualizar, porque al final las estadísticas, estas, combinarlas en sí no tiene mucho sentido, por así decirlo, porque lo más importante es contextualizar la situación, ¿vale? ¿Qué sizing hizo en caso de que hubiese sizing previos? ¿Cómo es el BOA? ¿En qué posición hemos pagado nosotros? ¿Qué imagen tiene el rival nuestra? Bla, 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 bla. Entonces, bueno, y al revés, si aquí en vez de un 75 tuviese un 20 y se mantiene el 39% de CBET, pues lógicamente esta CBET es menos fuerte, ¿vale? Porque si su rango de check ahora es para pagar el 25, perdón, holdea el 25% de las veces, o sea, paga el 75% de las veces y su rango de check es fuerte, este 39 se vuelve compuesto por un rango más débil, ¿vale? Bueno, aquí abajo hay algunas cosas que podemos relacionar. Como digo, en el caso del ACB en el flop OP, la primera estadística que habría que relacionar, sin tener en cuenta rangos preflop, ¿vale? Sería el fall al float y secundariamente podríamos tener en cuenta también el fall al raise, por ejemplo. Eh, y bueno, vamos a pasar, esto lo voy a cerrar para que no me moleste. No voy a guardar esto, sí. Vale, entonces. Haciendo otro ejemplo con este hash, lo mismo, ahora IP vamos a hacerlo, ¿vale? Con ACBT IP. Si el rival foldease a la prove, o sea, las veces que no CBTean en el flop, perdón, cuando la apuestan en el TAR, esta sería el fold a la prove. Si el fold a la prove fuese un 100%, su rango de cheque es débil. Por lo tanto, este 72% estaría compuesto por manos más de valor, ya sean balufes también, lógicamente, pero manos más de valor. Si aquí tuviese un 0%, este 72%, lo mismo que antes, empieza a estar compuesto por un rango con menos valor, porque cada vez que se chequea para call, por lo tanto, este 72% se devalúa. Eh, ¿Cuál es la probabilidad combinada, por ejemplo, antes de ver el flop, de que nos haga check y fall? El porcentaje de check sería un 28%, las veces que no CBTA, dividido entre 10, 2,8, y el fall es un 49%. Que aquí, bueno, dividido entre 10, pues 4,9. Por redondear otra vez, haríamos 7 por 5, 35, ¿vale? Entonces, vamos a calcularlo, de hecho, para que veamos que es bastante exacto. 7,2 por 4,9, 35,28, ¿vale? Redondeando, no hace falta que pongamos los decimales, excepto que sean 5, que bueno, lo dicho, es más la mitad y punto. Y podemos hacerlo con más estadísticas. Por ejemplo, la probabilidad de que haga CBET, cheque en el TARN y full en el River. ¿Vale? En este caso sería 7 multiplicado por 5, sería 51, ¿vale? Porque es el porcentaje de check, aquí es el porcentaje de bet. Pero bueno, redondeando, 7 por 5 otra vez 35, dividido entre 10, 3,5. 3,5 multiplicado por 6,1 o por redondear por 6 sería 18 más las decimales más 3, 21. Vale, entonces vamos a volver a coger la calculadora y vamos a ver que 7,2 por 5,1, 36, dividido entre 10, 3,6, multiplicado por 6,1. Nos da 22. Decíamos 21, entonces está, como digo, al lado. Podemos meterle más cosas, por ejemplo, la probabilidad antes de que el rival abra un botón, cuando le toca hablar, la probabilidad de que haga OR más CBET en el flop, más check en el turn, más fuera la prueba en el river. En este caso sería muy fácil porque un pequeño truco es que cuando la probabilidad es de un 50%, siempre en la combinatoria lo divide entre dos, ¿vale? Por lo tanto, teniendo en cuenta que esto es un 50%, la probabilidad de que haga OR más todo lo que acabamos de decir no sería un 22, sino que sería esto dividido entre 2, ¿vale? Si por ejemplo, imaginemos que cutoff también abre un 50%, entonces sería el 50% de las veces que no abre cutoff, abre botón el 50% de las veces, lo cual esto lo volveríamos a dividir entre 2.
y tendríamos en cuenta si el botón abre, perdón, si cutoff también abre un 50% de las veces, la probabilidad de que botón haga OR más todo esto sería esta probabilidad. Si, por ejemplo, un caso más real, un 25%, vamos a redondear el 27 al 25%. Significa que el 75% de las veces cutoff no abre y botón abre el 52% de las veces, es decir, 3/4 partes del 50%. Entonces, en este caso, no va a ser ni 5,6 ni 11,2, sino es algo que está en el medio, más o menos, algo entre 8 y 9, más o menos. ¿Vale? Lo podríamos llegar a hacer, venga, vamos a hacer. Eh, Sería 7,5 de que botón no haga open race multiplicado por 5,2 de que botón sí que haga open race dividido entre 10 multiplicado por 7,2 que es la probabilidad de que haga cbet. Uy, algo hice mal. A ver, 7,5 por 5,2 dividido entre 10 multiplicado por 7,2 dividido entre 10 multiplicado por 51, que es el check en el TAR, 5,1, dividido entre 10, multiplicado por el 61% de fuera de la prove, 6,1. Mierda, creo que la lié. Sí, ¿no? Sí, vale. Pero bueno, era esta de aquí. Multiplicado por 6,1 nos da 8,7. ¿Vale? Estaba entre 8 y 9. Bien, pues eso, podemos calcular diferentes secuencias completas, incluso del flop hasta el river. ¿Qué es lo que pasa? Que bueno, aparte de que estas estadísticas son objetivas y no tienen en cuenta, es decir, un jugador recreacional juega random, un jugador regular juega diferente en función del perfil al que se enfrenta o de la imagen que crea que el rival tiene de él, bla, bla, bla. Bueno, las infinitas variables, ¿no? Entonces, como digo, la parte importante es contextualizar, pero podemos hacer probabilidad combinada contextualizada, o sea, ajustada a lo que estamos pensando. Pues yo creo que si el rival foldea la prove en el TAN un 50% de las veces y CBT a un 72%, siempre que el flop sea un flop ofensivo, as XX, dos cartas Broadway, va a betear cercano al 100% y cuando no bete va a ser para cuando no vete va a ser para pagar la prove en el TAR o para delayear, porque va a tener muy probablemente pues una segunda pareja o una top per mala o parecido, ¿vale? Y cuando haya al revés, cuando sea un flop de RAG, pues ya sé que este 72 va a estar más cercano a un 50-40% y este 49 no va a estar más cercano a un 70-80%. Trambólico. Get your butt, get down on us, get your butt.